Son las 6 de la mañana y 32 minutos. La captura de 2 colombianas por parte de las autoridades de Israel se ha convertido en el pretexto de sectores políticos de izquierda para intentar el inicio del estallido social 2.0 por medio de la reaparición de encapuchados violentos que pretenden generar caos y violencia buscando reeditar lo sucedido en el año 2021. A diferencia de lo ocurrido durante el gobierno del expresidente Iván Duque, en el que el pretexto para el estallido violento fue la reforma tributaria del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en esta oportunidad pareciera que el dinamizador de las protestas es el odio en contra de los empresarios y en contra de los que llaman ricos y burgueses. No es casualidad que mientras el discurso del presidente Gustavo Petro es hostil en contra de la ANDI, a quien acusa de poner la ganancia por encima del ser humano y la codicia por encima de la vida, los manifestantes, pacíficos y violentos, deciden convocar marchas contra las sedes de la Asociación de Empresarios en Bogotá, Medellín y otras ciudades. Capítulo aparte merece el caso de Juan Camilo Villalobos, uno de los líderes de las manifestaciones de los últimos días, que de acuerdo con la investigación que hizo el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, desde el 2023 es contratista de la Presidencia de la República, recibiendo honorarios en estos 3 años por más de 250 millones de pesos. Claro que son legítimas las protestas pacíficas de quienes se quieren manifestar contra la hambruna en Gaza y contra la detención de las colombianas por parte de Israel. Lo que resulta inaceptable es que se acuda a la violencia y al vandalismo y que se pretenda inocular odio en contra de los empresarios, apelando a la vieja y trasnochada lucha de clases con fines electorales. La sociedad colombiana no quiere el miedo ni el caos, en el que algunos surfean a su antojo y lo convierten en un efectivo motor electoral. Lo ocurrido contra la ANDI y contra la policía no es un hecho aislado y nos recuerda la dolorosa época de la violencia de la primera línea, con bloqueos, intimidación y caos. Los colombianos queremos paz y democracia, no caos y violencia. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Los profesores en Colombia volverán a salir a paro. Será el jueves 30 de octubre, un paro de 24 horas por los problemas que tiene el sistema de salud de los maestros, aunque están contando el paro con un ingrediente político que hay veces es difícil de entender. El problema que va a sacar a los profesores a la calle terminando este mes es el nuevo modelo de salud que nos sirve. Acuérdense que el FOMAT es el experimento del gobierno para la reforma a la salud y el modelo preventivo que impone. ¿Y por qué digo que no sirve? Pues porque los profesores siguen llenos de problemas. No hay citas porque el FOMAC sigue consolidando la red de atención, es decir, las clínicas y los hospitales que puedan tener atención para los profesores. Están lejos de cumplir la promesa del presidente Petro en campaña de que un profesor iba a escoger la clínica que quisiera y ahí tenían que atenderlo. Pero también hay retrasos en la entrega de medicamentos, en cirugías y hasta en el trámite de las incapacidades. Los problemas, en parte, son porque el FOMAC definió un tarifario con los precios que va a pagar por los servicios, diciendo que se paga lo que dice el tarifario y no lo que la IPS está acostumbrada a cobrar por atender a un profesor. Por eso hay menos clínicas, aunque siguen buscando aquellas que quieran atender a los maestros. Y con esta situación, los directivos de FECODE, más políticos que nunca, dicen ahora que este es un paro contra el FOMAC y Fiduprevisora, pero no contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Acaso Fiduprevisora y el FOMAC no son entidades del gobierno? ¿Acaso el vicepresidente del FOMAC, Aldo Cadena, no lo nombró el presidente Gustavo Petro? ¿Será que el presidente Petro se estaba anticipando a esta nueva crisis con los profesores y por eso en el Consejo de Ministros del 15 de septiembre regañó tan fuerte a Aldo Cadena que si esto le había quedado grande, entonces que le dijera? Una última de educación. Mientras los profesores siguen con su sistema de salud en crisis, ese ministerio, esa cartera, ya publicó aquello que va a subir en la autorización de matrículas de colegios privados en Colombia. La matrícula podrá subir entre 5 y 9%. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:36 de la mañana. Si ha habido una reforma que ha tenido tropezones, esa es la reforma pensional. Cuando se creía que estaba destrabado su trámite de estudio por las actas de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes, donde en teoría debió quedar resucitada, llega un impedimento. Es del recién posesionado magistrado Carlos Camargo, que quiere apartarse del examen de constitucionalidad de la reforma o de la ley 2831 del 2024 que aprobó el Congreso de la República, y es justamente el legislativo donde está el pero de este asunto, porque fue el Congreso el que lo eligió con 62 votos hace exactamente un mes. Y como uno de esos votos a su favor fue de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, que a su vez es la demandante de esta ley, él quiere hacerse a un lado para garantizar la imparcialidad. Este impedimento llega increíblemente a solo 24 horas después de que Camargo tomara posesión como magistrado de este alto tribunal, y deberá ser estudiado en sala plena, que estudia y vota también y tiene que hacer la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que es el asunto más importante que hoy tiene la Corte Constitucional en sus manos y de mucho interés para el gobierno nacional. Este impedimento, que es voluntario, que declara el magistrado Carlos Camargo, se suma a otro asunto que tiene la Corte también que evaluar, y que de decidirlo, de aprobarlo o de admitirlo, entrarían a jugar allí las figuras de los conjueces. Es la recusación en contra del magistrado Héctor Carvajal, que presentó el concejal del Centro Democrático Daniel Briceño, porque dice que hay una evidente amistad íntima entre el magistrado Carvajal y el presidente Gustavo Petro, que fue su abogado hasta solo meses antes de ser ternado y elegido también como una de las figuras en la Corte Constitucional, que tiene ahora que entrar a definir este tipo de situaciones jurídicas para empezar a entrar en el fondo, y es si la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro entra en vigencia en Colombia. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:39 a.m. Víspera de receso escolar y víspera también de puente festivo, en el primer caso con los colegios saliendo a descanso durante toda la próxima semana, según lo establecido por el Ministerio de Educación, aunque en la práctica con los niños saliendo desde esta misma tarde y reanudando clases el martes 14 de octubre, porque el día anterior es festivo, un festivo que llega justamente después de todo un mes sin feriados, con el lunes 13 de octubre decretado como descanso para todo el territorio nacional en conmemoración del Día de la Raza, que originalmente cae el domingo 12, pero se traslada para el lunes 13 conforme a la Ley 51 de 1983, más conocida como Ley Emiliani, que busca consolidar fines de semana más largos para impulsar el turismo que sin embargo no vive de decretos, ni del papel, ni de leyes tampoco, sino principalmente de la visita de turistas que gastan en alojamiento, transporte, comida, diversión y compras, siempre y cuando haya infraestructura para llegar al lugar, siempre y cuando haya vías para poder trasladarse, cosa que no pasa hoy con la Vía al Llano, una de las principales arterias turísticas del país, por no mencionar la enorme importancia que tiene en materia de despensa de alimentos, que desde hace 27 días está cerrada y con enormes deslizamientos de tierra en el kilómetro 18, obstaculizando el turismo de miles de personas que viajan por esta época entre Bogotá y Villavicencio y acumulando pérdidas billonarias en menos de un mes, pérdidas que literalmente suman más de 1 billón de pesos, según datos de la Cámara de Comercio de Villavicencio, región que pierde a diario entre 50 y 60 mil millones de pesos, tanto en materia de turismo como por la imposibilidad para transportar diariamente cerca de 393.000 huevos, 1.000 cabezas de ganado, 870 de cerdo, además de muchas toneladas de yuca, arroz y otros bienes de la canasta familiar, que ya comienza a verse impactada, y de ahí la decisión del Ministerio de Transporte ayer de aplicar descuentos en los peajes de la región, los peajes de Boquerón 1, Boquerón 2, Pipiripal y Naranjal, con descuentos del 30 y 50% de su valor original y con vigencia inicial por 2 meses o hasta que la vía está plenamente reparada, cosa que está difícil porque sigue lloviendo, sigue diluviando, y eso hace complicado el arreglo de esta vía en el kilómetro 18.